tenemos en este mismo formulario a los dos programas, ya sea el caso que ustedes se han programado a realizar la visita a Cunamás, se aplicará ese formulario solo para Cunamás. Y si ustedes ese día al siguiente otro día que está programado, van a un Educuna, se aplicará con este mismo formulario, pero solo la información que corresponde a Educuna. Entonces vamos a iniciar mostrándole esta primera parte de este formulario. ¿Qué? ¿Aumento el tamaño? Ahí se puede ver mejor. Ese es For Senan 238. Si ustedes observan, después del título tenemos dos casillas. Una que corresponde a Cunamás y otra que corresponde a Educuna. Si ese día ustedes se programaron ir a un Cunamás, acá registraremos una X en el casillero de Cunamás. Si la visita se está realizando a un Educuna, una institución educativa, se registrará una X en el casillero, en el recuadro que corresponde a Educuna. Después de ello tenemos el primer cuadro, que es de datos generales. La primera información que vamos a tener es la fecha en que ustedes realizan su visita. Esta visita, como ya les ha dicho la licenciada Valverde y el licenciado Iván, es de dos subproductos. Bueno, en este caso es de la evaluación nutricional. Esta fecha, ustedes van a realizar la inspección y la evaluación nutricional a través de este formulario. Este formulario es el insumo para la evaluación nutricional. Entonces tenemos el registro de la fecha de ustedes de la visita. La unidad territorial a la cual pertenece, si es que es el caso de Cunamás, pondremos unidad territorial Amazonas. Entonces aquí registraremos unidad territorial y registramos Amazonas. Nombre del servicio alimentario. Este servicio alimentario, recuerdan que el servicio de cuidado diurno tenía dos áreas físicas. Una de ellas es el servicio alimentario, es donde ustedes van a realizar su visita, donde preparan los alimentos. Entonces aquí vamos a registrar el nombre del servicio alimentario, tanto del servicio como del comité de gestión cuando se trate de Cunamás, y de la institución educativa cuando se trate de un Educuna. La siguiente información con respecto a los módulos atendidos es solo para cuando ustedes visitan Cunamás. Aquí vamos a poner la cantidad de módulos. Recuerden que un módulo es una madre cuidadora. En el siguiente cuadro vamos a ver que tiene que ser consistente con una de esas informaciones. Entonces aquí vamos a registrar. Si se trata de un Educuna, aquí registraremos un guión o una diagonal y que no aplica. La siguiente información es la dirección. La dirección donde está ubicado este servicio alimentario. Distrito, localidad, la siguiente información, provincia, departamento y finalmente tenemos la información del nombre de la persona responsable de ese servicio alimentario. Aquella persona que va a estar con nosotros durante toda nuestra visita, toda la visita. El siguiente cuadro, como les había dicho, es de beneficiarios y aquí vamos a tener el número, ¿recuerdan? El número de módulos, en el caso de Cunamás, va a ser igual al número de madres cuidadoras. Es decir, si aquí yo registré 10 módulos, aquí dentro de este cuadro de beneficiarios tendremos 10 madres cuidadoras. Entonces aquí vamos a registrar, aquí está dividido por grupos etarios. Recuerden que son 4 grupos etarios para este formulario, de 6 a 8 meses, de 9 a 11, de 12 a 23 y de 24 a 36. Registramos qué cantidad de beneficiarios hay en cada uno de estos grupos. Seguimos con madres cuidadoras, la cantidad de madres cuidadoras, la cantidad de madres guías si las hubiera, que estén participando de ese beneficio el día de la visita, la cantidad de socias de cocina y algún otro personal que pudiera estar recibiendo el beneficio de las raciones. La penúltima casilla que dice 12 a 36 meses y entre paréntesis dice solo Educuna, aquí cuando se trate de nuestra visita a Educuna registraremos solo la cantidad de niños de esa institución educativa que está recibiendo el programa Educuna. Entonces, y trazaremos una diagonal porque se trata de un Educuna. Ahora vamos a ver con los ejemplos cómo se ha ido registrando. Y finalmente tenemos un total. Totalizamos, caso Cunamás, sumamos todos los beneficiarios hasta donde dice otros. Y caso Educuna solo vamos a totalizar y repetir el número que está aquí de 12 a 36 meses y pondremos el total. Esta última columna que dice
que nos dice análisis químicos corresponde, ¿recuerdan? El último producto que es de análisis de laboratorio. Esto solo corresponde al SENA. Aquí ustedes no van a registrar nada, pueden trazar una diagonal. No se registra. Ahora están preguntando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, vamos a... Sería buena. ¿Qué pregunta es? Claro, la que las mamás tienen programados repartir en las raciones de ese día. Por lo general lo tienen registrados. Hay un registro, un balance que dan las mamás cuidadoras, envían al servicio alimentario y dicen, ayer hemos tenido 3 niños de 6 a 8 meses, 5 niños de 9 a 11, 10 niños de 12 a 23 y otros 10 niños de 24 a 36. En total, 20, 25, 28 niños es lo que ustedes van a registrar según el día anterior. Ya después, en el transcurso de la mañana, después del refrigerio, y ahora ya les voy a explicar, después que se reparte el refrigerio de media mañana, se actualiza ese número, porque a veces no asisten los 28 niños, por dar un ejemplo, sino que asisten solo, faltó por ahí algún niño. Entonces van ustedes ellas actualizan ya para el preparado del almuerzo y del refrigerio de media tarde. Entonces, en base a esta cantidad que las mamás socias de cocina tienen y van a preparar sus alimentos, van ustedes a registrar la cantidad de beneficiarios. El siguiente cuadro es descripción de las preparaciones. En este cuadro tenemos, si ustedes observan, una primera columna, tiempo de comida, donde está ya registrado, viene registrado los 3 tiempos de comida, que es el 1, el código 1, refrigerio de media mañana, el código 2, almuerzo, y el código 3, refrigerio de media tarde. Ya, código 3, refrigerio de media tarde. Luego tenemos la siguiente columna que es componente. En esta columna tenemos código 1 para media mañana, que corresponde al tiempo de comida, refrigerio de media mañana, y los componentes que corresponden al almuerzo tiene 2. El 2.1, que es el segundo, y el 2.2, que es la fruta. El último componente es el código 3, que es el de media tarde. Entonces vamos a registrar, porque cuando ustedes van al servicio alimentario, van a tener la programación las madres, socias de cocina, y van a tener registradas las preparaciones que se brindan tanto en el refrigerio de media mañana como el almuerzo y el refrigerio de media tarde. Entonces vamos a tener por grupos etarios y nosotros se va a registrar los nombres. Si aquí fue un bebible de avena con leche, pondremos bebible de avena con leche y se repetirá para los 4 grupos etarios. Si en el almuerzo fue puré de verduras con hígado sancochado, hígado frito, solo para ese grupo pondremos puré de verduras con hígado, más aceite, quizá por ahí también que suelen agregar a los tuppers ya de los niños. Entonces registraremos todo ello en este grupo. Frutas, si hubiera alguna fruta que se brinda a este grupo, también se registra, y el refrigerio de media tarde, que puede ser una mazamorra u otro bebible. Seguimos con el grupo de 9 a 11 y vamos registrando. Por lo general, los refrigerios de media mañana y media tarde son los mismos para los 4 grupos de tarde. La variación está en el segundo del almuerzo. Y a veces en las frutas. Tendremos aquí, quizá tendremos aquí de 6 a 8 meses tenemos el puré, y de 9 a 11 y en adelante vamos a tener quizá un único segundo, por decirlo, por dar un ejemplo, tallarines con pollo. Tallarines rojos con pollo tendremos en 9 a 11, tanto como 12 a 23 y 24 a 36. En el caso de las madres cuidadoras, las madres guías o algún otro participante que no sea niño, que no sea el niño beneficiario, van a recibir y se va a registrar solo en la casilla del segundo del almuerzo, porque ellas solo reciben este beneficio. Segundo, no reciben la fruta, que es el componente 2.2, solo reciben
el 2.1, que es el segundo del almuerzo. Perdón. Y en refrigerio de media tarde también se registra en los 4 grupos etarios, ya no en las madres cuidadoras, se van a registrar los nombres de las preparaciones. Aquí se registran los nombres de las preparaciones. Si ustedes están yendo a un educuna, van a registrar en esta columna que dice de 12 a 23 y 24 a 36 los refrigerios de media mañana y media tarde y el almuerzo. Solo aquí, y van a trazar una diagonal porque ya en el Educuna no hay grupos de 6 hasta 11 meses, no hay niños de estas edades. Tampoco reciben las madres, si hubiera alguna madre socia de cocina, no recibe. Solo en el Educuna solo reciben los beneficiarios de 12 a 36 meses. Ya, sigamos hasta aquí en una pregunta. Ya. El siguiente cuadro es un poquito más extenso y demanda más tiempo para registrar. Empezamos registrando, ven aquí ya no hay códigos, ustedes van a registrar según el alimento que sea. Tenemos en la primera columna, este es el listado de ingredientes por preparación. Vamos a registrar. Tiempo de comida, empezamos con el refrigerio de media mañana. Su código es 1, registraremos 1. Seguido del componente que también su código es 1, el media mañana, y comenzamos a enlistar los alimentos que corresponden a ese bebible de avena con leche, por dar un ejemplo. Entonces registraremos avena, hojuelas u hojuelas de avena, azúcar rubia, leche evaporada, leche fresca. Aquí el registro de los alimentos tiene que ser bien detallado, porque recuerden que hay variedades de alimentos, así como hay variedades, también hay presentaciones. Caso leche evaporada, leche fresca, el ajo entero, el ajo molido, variedades, papa yungay, papa blanca, papa amarilla, papa canchán. Lo que estén utilizando ese día las madres, ustedes lo van a registrar. Entonces vamos a empezar con el registro del refrigerio de media mañana, 1, componente 1, y todos los alimentos que conforman ese refrigerio de media mañana, y vamos a repetir este código hasta que terminen de listar todos los alimentos de ese refrigerio de media mañana. Las siguientes columnas son los pesos. Aquí vamos a registrar. Si ese alimento tiene peso bruto y peso neto, le registraremos los 2 pesos. Si ustedes lo han hecho con sus propios equipos, sus balanzas, o lo han pesado directamente el alimento sin que las madres les tengan que decir, utilicé 1 kilo, utilicé 1 litro, etcétera, van a registrar en esta columna que dice peso por pesada directa, que corresponde a lo que ustedes están obteniendo en ese momento. Peso por referencia es cuando ustedes quizá llegaron unos minutitos tarde cuando iniciaron la preparación de las raciones. Entonces van a registrar por referencia. Si la madre ya ingresó la avena, con la leche pondremos hojuelas de avena y la madre le dice, utilicé 1 kilo. Entonces ustedes van a registrar aquí 1000 gramos. Todo el registro es en gramos, es el peso. En caso ustedes tengan que registrar en mililitros, van a hacer un llamado, una observación, un asterisco, y más abajo de este cuadro, al final, pie de este cuadro, van a tener observaciones y van a registrar esa observación del mililitro y van a poner la leche se obtuvo en mililitros, caso leche y caso aceite. El aceite se obtuvo en mililitros, no se pudo pesar. Entonces van a poner el registro del aceite, el registro de la leche es en mililitros, para que luego, ya sea que ustedes mismas o el trabajo que se hace en gabinete al momento de vaciar toda esta información al Excel, se haga la transformación, el proceso de transformación de mililitros a gramos. Entonces vamos a registrar. Vamos a poner que no todos los alimentos tienen peso bruto y peso neto. Peso neto sí, todos. Peso bruto. Por ejemplo, peso neto vamos a encontrar en azúcar, en leche, en harinas, en fideos, en cereales, que los vamos a pesar y a registrar directamente el peso neto. Todos aquellos que tengan peso bruto, se registrará peso bruto y peso neto. Todo lo que ustedes ingresen y registren aquí, se va a llevar tal cual
Como lo han registrado, se va a llevar al trabajo de gabinete al vaciado de información al Excel. Otra cosa más aquí, el detalle. Recuerden el detalle de los alimentos, cebolla blanca, cebolla de cabeza, todo bien detallado porque a veces no es la misma persona que registra el FOR 238 y no es la misma la que va a hacer el registro en el Excel. Entonces, no va a adivinar uno qué alimento es, qué tipo de cebolla se utilizó, qué tipo de papa, qué tipo de leche. Tampoco puede adivinar las letras. Entonces, aquí se les solicita, por favor, que la letra sea clara, en script, es posible, bien clarita, bien el registro para que que sea entendible, que se pueda entender. Y en la variedad del alimento y la presentación. Todo lo tienen que registrar, porque todo lo van a encontrar, ahora lo va a explicar la licenciada Espinosa, en el Uy, Excel. ¿tú qué Hay una base de estás datos y meditando? encuentran los alimentos detallados según ¿Ah? variedad, el alimento según variedad y No, según lo que pasa es que presentación este también. piso es Entonces van a frío. ir registrando. Lo Ya terminamos soluciono. de registrar el refrigerio de Mira, media mañana, te voy a dar 111, la y ya quedó hasta solución. acá. Seguimos con el código 2, que es Palazo te voy a dar. almuerzo, y componente. Empezamos con el segundo. ¿Qué código era? 2.1. 2.1 comenzamos a registrar. Eran Y tallarines ya, rojos. solucionado. Fideo tallarín. Registramos Así aquí, es. Ya no ponemos vas el a peso sentir el neto del frío que tallarín que sentía se está antes. utilizando. Estos pesos que se registran de Estaba estos ya como alimentos monje es del Shaolin. total de todas las preparaciones, de todas las raciones. No, en Por serio, es ejemplo, por el tendremos piso que te da quizá frío. fideo Ya después ahí tallarín ya 3 no, ya. kilos, 3.000 gramos. Pondremos aquí 3.000 gramos que se utilizó de Sí, eso fideo es de tallarín metales para esos pesados. beneficiarios, Esto es para los metales, los beneficiarios de dos. ese día. Tendremos La quizá por ahí jefa lo tomate, mandó a imprimir. 1 kilo. Tomate redondo, tomate italiano, ¿qué tipo de tomate utilizaron? Si ustedes no reconocen el tomate, lo pueden consultar a las madres socias. Y registraremos, el tomate tiene peso bruto, peso neto, el peso bruto, y también después de que ya eliminaron la parte no comestible las madres, pues volverán a pesar y obtendrán el peso neto. Seguimos con todos los ingredientes que van en el segundo, 2.1, 2.1, todo lo que va en el almuerzo. Hígado, el hígado de pollo, registrarán hígado de res, hígado de pollo, lo que estén utilizando las madres. Ya terminamos el segundo del almuerzo, vámonos, nos vamos al código, seguimos en el tiempo de comida almuerzo 2. Ahora, si dieron fruta, registraremos 2.2, la fruta que se sirvió. Mandarina, plátano, papaya, como lo hayan ustedes encontrado ese día la programación para ese servicio alimentario. Ya terminamos con el tiempo de comida almuerzo, seguimos con el tiempo de comida refrigerio de media tarde. ¿Cuál es el código? 3. El código de su componente que es media tarde también es 3. Y comenzamos. Si es una mazamorra de naranja con sangrecita, entonces aquí tendremos maicena. ¿Qué más tendremos? Naranja quizá, naranja guando, naranja, ¿qué otra variedad de naranja hay? ¿Qué más tendremos? Azúcar rubia, sangrecita, sangre en conserva, que es lo que suelen utilizar en los programas, sangre en conserva, y registramos sangre en conserva o conserva de sangre. Y seguimos registrando y obtenemos así peso bruto, peso neto. Recuerden que si se ha registrado en mililitros, caso aceite y leche, se van a hacer, como les decía, al pie de este cuadro, van a encontrar observaciones y van a registrar aquí su observación. El siguiente cuadro, ¿qué tenemos aquí? El último cuadro es el peso de la ración servida. Ya las madres comenzaron, ya prepararon, ya comenzaron a servir. ¿Qué quiere la margarita? ¿Tal vez preguntas? A ver, Al obstetra. ¿Qué tal? se coloca la Sí, cantidad que están cuénteme. registrados en Dígame. ese cuna. En el servicio alimentario. El servicio alimentario a veces se encarga de servir, de atender a un solo. Sí hay Allá. un centro infantil de Lo que atención, pasa un es centro que integral de atención infantil, ¿se acuerdan? El no, CIAI. ya no ya. Hace Entonces, a tiempo. veces es uno solo, a veces son Mira, he varios coordinado CIAIs con que comienzan a Wigmara repartir. Entonces, para ellos que ella tienen su coordine total de con Pronsa. beneficiarios que tienen en su ¿Sí? lista. ¿A cuántos van a No, atender no, ese pero día? sí llevo nutrición ahora. ¿Qué otra pregunta Pero dice ese acá? tema de la semana es Ay, me pasé. lo ven ellos, Pronsa lo ven. Pero Wimara ve curso de vida, así que este tema ¿Ya hay preguntas? seguramente Ya. lo va a coordinar ella también. Sí.
Ya, Sí. seguimos con el último cuadro, que es el peso de la ración Ya, servida. Recuerden que el chao. cuadro anterior Cuídense. es el listado de todos los ingredientes en total que ingresan a las preparaciones. El peso total, llámese tallarín, fideo, leche, todo lo que va a ingresar según la cantidad de beneficiarios es el total, en crudo, en crudo. Y aquí en este cuadro sí se va a obtener el peso, pero ya de la ración de la ración ya preparada, y que se va a servir por grupo etario. Pero aquí van a registrar solo una muestra, solo una ración de muestra. Empiezan, si la mamá empieza a Ponle servir refrigerio media carcasa, se mañana, va que por lo a general es a dañar las su 8, entre sueño. 8, 8 y 10, porque a las 8 y media ya se está yendo a los CIs. Entonces empiezan ustedes, ya, ¿qué era el refrigerio media mañana? Un bebible de avena con leche. Registran acá, bebible de avena con leche y comienzan a registrar. Señora, los grupos etarios de Cunamás tienen sus propios colores por cada grupo etario, de 6 a 8, me parece que es verde claro, de 9 a 11 me parece que es anaranjado, de 12 a 23 es azul y de 24 a 36 es un verde oscuro. Entonces van a empezar a tener, perdón, que pesar, tener que pesar por cada grupo etario una sola ración. Entonces, si la mamá comienza ya, esa primera ración que va a pesar la mamá, ustedes pesan, le dicen cuál es la tacita, porque las tazas vienen o de color o vienen con un sticker de ese color que le corresponde a ese grupo etario. Le dicen ya, mamá les da la tacita vacía, lo llevan a su balanza, tienen el peso de la taza, que no es importante en este caso, y van a poner la tara. Registran, ponen la tara y ya, le devuelven la taza a la mamá, sirve el bebible, ya tienen el bebible servido, vuelven a la balanza, los regresan a la balanza y van a tener ya, así van a tener el peso neto de este bebible para este grupo etario. Suficiente, ahí quedó y sigue sirviendo para los demás niños de 6 a 8. Ya terminó de servir a los de 6 a 8, ahora va a pesar de 9 a 11. Vas a empezar a servir de 9 a 11. Entonces ahí les va a alcanzar la taza anaranjadita. La taza anaranjada, Esto ustedes que la esta llevan a la máquina se está balanza, grabando. taran, la devuelven a la mamá sirve Y el a ver, ¿qué bebible necesitas? y regresa el bebible para obtener el peso neto de este grupo etario. Y así lo van a hacer con los otros dos grupos que son Pero es que se van diferentes a pasar colores. esa Aquí va a ser grabación. el azul, creo, celeste, y aquí el verde oscuro. En este caso de las madres cuidadoras, recuerden, Y no este. reciben refrigerios, ni de media mañana ni de Saca. media tarde. Este Aquí en este aprietas, formato ha este habido también otra aprietas a la variación. vez y este a la vez. En esta parte, en este formato, Saca. en este cuadro de este formato, de este formulario. La variación es que se ha agregado esta última columna que dice de 12 a 36 meses, que es para el caso de Educuna. Cuando ustedes están en Educuna, todo esto anterior, estas columnas anteriores de 6 a 8, de 9 a 11, de 24 a 36 y madres socias de cocina y etcétera, estas van a trazar una diagonal y solo van a registrar en la columna de 12 a 36 meses porque se trata de un educuna. Esto sí se mantiene, el nombre de las preparaciones de las cuales se va a obtener el peso, y van a registrar los pesos en solo esta columna si se trata de un educuna. Si se trata de un cuna más, sí se va a llenar hasta madres socias de cocina. Pero solo las madres socias de cocina, recuerden que solo se registra el peso del segundo del almuerzo. Ya tenemos el peso neto de este refrigerio de media mañana. Vamos al almuerzo. Entonces resulta que el de 6 a 8 meses tenía su puré de verduras con hígado. Entonces aquí registraremos puré de verduras. ¿Una pregunta? Ya. Puré de verduras, entonces vamos. Ahí, a ver. Hay una pregunta aquí. ¿Cómo se diferencia? Acabo de mencionar, ¿no? Son diferentes cada uno. Los ingredientes, en el cuadro del listado de ingredientes van a ir todos los alimentos que usaron para todos los grupos etarios. No hay una separación por grupo etario en el caso de los ingredientes. Para el caso de la ración servida sí va a haber una diferenciación de pesos, pero ya es la ración ya preparada. Si en el local donde cocinan, preparan y llevan a otros locales, se cuentan. Perdón. Si en el local,
Entonces, ¿dónde se hace la preparación de todas las vacunas que donde llevan? ¿Qué dice? Si en el local donde cocinan, preparan y llevan a otros locales, se cuentan como beneficiarios solo de esa cuna. Ese servicio alimentario puede que sea de una sola cuna, puede que sea de varias cunas, eso ya ustedes lo derivan en el momento que van a llegar a la visita. Si o previo le van a decir, el servicio alimentario atiende a 2 CIs, a 3 CIs o a un solo CI. Una pregunta, en el registro que colocamos de la papilla y el segundo separados porque a veces son los mismos, pero diferentes cantidades o se informa juntos. Si son los mismos alimentos, se registra junto. Esa papa amarilla quizá vaya para todos los grupos etarios, incluyendo la papilla. Entonces se va a registrar papa amarilla, los 4 kilos, los 4.000 gramos que les dijo o ustedes obtuvieron el peso. Pero si es un alimento que es diferente al que se usó para los segundos del almuerzo de los otros grupos etarios, van a ir Los tenemos ¿Alguien? de 50. ¿Aló? Hola, licenciada. Ay, ya. Entonces ya tenemos el peso de una sola ración de cada de estos grupos etarios, menos las madres. Recuerden, los refrigerios no reciben las madres. Y vamos al segundo. Tenemos el puré de verduras que van a servir. Primero van a servir el puré. La mamá le dice, voy a servir el puré. Entonces, aquí ya en el segundo del almuerzo van a tener los news tuppers con una cinta de colores, dependiendo de cada grupo. Y les va a brindar el tupper vacío. Ustedes tienen el tupper vacío, lo llevan a la balanza, taran y le dicen a la mamá, ya sirva primero el puré de verduras. Lo sirven, lo llevan nuevamente a la balanza, ya tienen el peso neto de ese puré, lo registran, vuelven antes de que lo retiren de la balanza, ponen tara, lo lleva para agregarle el hígado. Entonces le agrega el hígado, lo lleva nuevamente a la balanza y registran el peso solo del hígado. Y más en la siguiente fila pondrán hígado de pollo o hígado sancochado, como lo haya preparado la mamá. Entonces aquí van a tener el peso neto del puré y el peso neto del hígado. Si la mamá le agregó también aceite, entonces vuelven a tarar junto con el hígado antes de retirar de la balanza del tupper. Le dicen que agregue el aceite, ya van a tener el peso neto de ese aceite agregado aquí, en la tercera fila. Terminamos con el grupo de 6 a 8, no sirvió más que esas tres preparaciones de alimentos, y nos vamos al grupo de 9 a 11. Por lo general, a partir de los 9 meses en adelante, incluyendo las madres socias de cocina y madres cuidadoras, es el mismo segundo, por lo general. A veces no, a veces también es de 9 a 11 meses recibe otra preparación. Entonces comenzamos a registrar. Tallarines rojos. Si el pollo está en presa, lo separamos, que sirva primero el tallarín, recuerden, pesan el tallarín, taran, le devuelven el tupper a la mamá, ingresa la presa y lo vuelven a pesar, ya tienen el peso del pollo. Pollo, tallarines rojos en una primera fila y en la siguiente fila el pollo. Si es el pollo deshilachado y está mezclado con todo el tallarín, ya no es posible separar. Entonces van a registrar tallarines rojos con pollo, una sola fila, y pondrán el peso que le corresponde a cada grupo etario. De 9 a 11, de 12 a 23, de 24 a 36, y también las madres socias de cocina, madres cuidadoras, porque ellas recuerden que solo reciben este segundo, este componente que es el segundo, que es del tiempo de comida de almuerzo. Seguimos registrando, ya no hay más agregados, quizá por ahí el aceite, pero como el aceite ya está registrado antes en este grupo, puede que en el siguiente grupo de 9 a 11 también le hayan agregado aceite, pondrán la cantidad de aceite que le añadió para ese tupper de ese grupo. Si se trata, en este caso estamos llenando de cuna más, entonces aquí esta última columna tendrá una diagonal, porque no estamos en un educuna, estamos en un cuna más. Si estuviéramos en un educuna, solo llenamos, recuerden, la última columna, solo se registra la última columna, y estas columnas que dice de 6 a 8 hasta madres, se va a trazar una diagonal. Seguimos con el registro. En el caso de cuna más, hay registro de fruta.
Entonces aquí vamos a registrar de una fruta. Si repartieron mandarina, pondremos mandarina y pondremos el peso de 4 mandarinas, o puede que sea de una y se pueda repetir, pero si se puede pesar 4 unidades de mandarina, pondrán mandarina y ponen para cada grupo etario. Las madres no reciben fruta, recuerden. Entonces se registrará. En el cuadro de ingredientes, esta mandarina va a ir el total. Si fueron 30 mandarinas que se utilizaron para ese día, se pondrá 2.2 mandarina y pondremos el total, que fue 2.800 gramos en bruto, porque ahí sí ya no lo vamos a poder, no vamos a poder obtener el neto porque lo van a pesar, lo van a pelar y lo van a consumir ya en el CIAI, en las salas donde están los niños, donde ustedes no van a ir, solo van a ir al servicio alimentario. Seguimos con el último registro, que es el refrigerio de media tarde. Aquí tendremos una mazamorra de naranja con sangrecita, registramos el nombre y comenzamos a obtener el peso. Las tazas son las mismas que el refrigerio de media mañana, por colores. Entonces tendremos una muestra de cada uno de los grupos y registramos de los 4 grupos etarios. Cada taza y cada grupo etario tiene un peso ya establecido por normativa. Si hubiera alguna observación, aquí van a registrar, hubo un sobrante, quizá un niño solo consumió el refrigerio media mañana, registrarán. El único niño de 9 a 11 que tenía ese servicio alimentario solo consumió el refrigerio media mañana, ya no consumió los otros tiempos de comida. Todo aquello que ustedes tengan que observar, lo registran. Me había estado olvidando una parte de acá de observaciones. Si aquí en los ingredientes hubo algún cambio de alimento, utilizaron avena en lugar de quinoa en lugar de avena, pondremos, se cambió la avena por quinoa o la quinoa por avena, se registra todo lo que ustedes vean que tienen que observar y tengan que registrar, se registra. El último cuadro de este formato, de este formulario, es ya el registro al término de la visita. Pondremos firma y sello y nombres, apellidos completos y DNI, nombres, apellidos completos y DNI de la persona que nos ha estado acompañando, de la responsable del servicio alimentario. Aquí registraremos sus datos. Ustedes, como inspectores de red, IRESA, JERESA, DIRIS, van a registrar en el siguiente recuadro. Hoy bien piña soy que metales y nutrición el mismo día capacitación. El último Y en la misma recuadro hora. es lo que corresponde para el inspector que va del SENA. Eso no lo registran, solo registran los primeros 2 recuadros. Que tú vas a llevar. Hasta aquí es el formulario en blanco. Ahorita les voy a mostrar los ejemplos rápidamente. Hasta aquí preguntas. Ah, sí, se hace eso. Bien, vamos a ver acá los ejemplos. Todas las El culpas primer las ejemplo tienes corresponde a solamente. Cunamás. Cunamás, yo programé mi Una visita el bronca, 23 de agosto y ese día me fui a un Cunamás. Registro primero una X en el casillero, en el recuadro que dice Cunamás. Y comienzo a registrar la fecha, la unidad territorial, el nombre del servicio. En este caso, el servicio alimentario tiene el mismo nombre que el comité de gestión. Estoy hablando de Cunamás, estamos hablando de Cunamás. Número de módulos atendidos, recuerdan, acá tengo 6. Quiere decir que más abajo, en mis beneficiarios, madres cuidadoras, va a tener el mismo número, 6. Dirección de ese servicio alimentario, el distrito, la localidad donde se encuentra, provincia, departamento y finalmente el nombre de la sociedad de cocina, la que nos va a firmar al término de la visita el formulario. Tenemos la cantidad, comenzamos a registrar el siguiente cuadro con la cantidad de beneficiarios, de 6 a 8, de 9 a 11. Como ven, cada uno unas cantidades diferentes. Madres cuidadoras, madres guías también han participado, socias de cocina tenía 2. Esta X corresponde esta inspección se hizo del SENA, entonces corresponde a marcarlo, a que el inspector del SENA lo marque. Ustedes, esta parte de acá no se va a marcar. Totalizamos, es un Cunamás, recuerden, esta parte del Cuna no se va a registrar. Y no ha habido algún otro participante o beneficiario de ese día. Tenemos el siguiente registro, que son de las preparaciones. Aquí teníamos un bebible de avena con leche para los 4 grupos etarios. En el segundo del almuerzo tenemos papilla de zanahoria, papa y zapallo con hígado más aceite.
para el grupo de 6 a 8, para el grupo de 9 a 11, el triturado de zanahoria, papa, habas, pollo con arroz, muy diferente a lo que tenían de 12 en adelante, de 12 meses en adelante. Miren, acá se les ha brindado tallarines rojos con pollo y al igual que las madres cuidadoras. El tupper de las madres cuidadoras también se pesa y se obtiene en el último cuadro que ya habíamos estado explicando, en el de la preparación servida. Tenemos un registro de fruta. Al de 6 a 8 meses se les dio plátano de seda y en adelante se les ha dado manzana a los niños a partir de los 9 meses. El último registro, el último tiempo de comida es la mazamorra de maracuyá con sangrecita para todos los 4 grupos etarios. ¿Ven? Que solo las madres cuidadoras reciben el segundo del almuerzo. No hay otro registro para las madres cuidadoras. El siguiente cuadro, y comenzamos a listar. Como es un ejemplo, solo se han listado algunos alimentos. Tiempo de comida 1, componente 1, este es el refrigerio de media mañana. Llevó leche evaporada entera, azúcar rubia, hojuelas de avena. Quizás llevó por ahí algo más, también lo registra. Canela entera, ya se les va a explicar la licenciada al momento de leche, la canela, cómo trabajan con la canela entera, clavo de olor, hoja de laurel, aquellos alimentos que solo dan sabor a las preparaciones. Entonces, estos 3 alimentos se han registrado en peso neto, no tienen peso bruto. Seguimos con el registro y ya nos toca registrar almuerzo 2, 2.1 que corresponde al componente segundo del almuerzo. El almuerzo es código 2. El tiempo de comida almuerzo es código 2. Estos códigos siempre tienen que estar bien claros. Si ustedes se olvidaron, quizá ya terminaron de registrar hasta el refrigerio de media tarde y por ahí se olvidaron de registrar algún alimento que era del refrigerio de media mañana, lo pueden registrar. ¿Y cómo lo van a reconocer? Por los códigos. Lo registran al final de todos los alimentos, pondrán 1, quizá por ahí Acá 5, que por no la favor. registraron aquí. Entonces al final, y con el código, ya al momento de trabajo de gabinete, ustedes van a hacer el orden. Van a ordenar todo el registro según tiempo de comida. En un tupper. Entonces, seguimos terminamos, ven aquí, el pollo está en peso bruto, no se obtuvo el peso neto. Sangre de pollo que está en conserva, aquí hay que ponerle conserva de sangre de pollo. Como yo sí estoy entendiendo. Maracuyá en peso bruto también. Y el azúcar rubia, miren, este refrigerio de media tarde se obtuvo de peso de referencia. Quiere decir que ustedes no lo pudieron pesar. O la persona que hizo la inspección no lo pudo pesar y obtuvo el peso por dato que le brinda Gracias, la madre gato. socia de cocina. Mira que tú eres gato. Son algunos alimentos. Ya ustedes van a tener todo un listado del día que ustedes realicen su visita. Aquí ponemos en observación que se cambió. Sí, aquí hubo un cambio, se cambió el alimento harina de maca por hojuela de avena para el refrigerio de media mañana. Hubo un cambio de alimento. Según la programación era otro, pero ustedes observaron eso y lo registran. Este es el último cuadro que les decía de preparaciones, bebida de avena con leche. Ven que hay diferentes pesos según grupos etarios, por eso cada grupo etario tiene su propia taza y su propia medida y su propia, una medida dada para ese grupo etario, un cucharón o una cuchara sopera. Entonces, de acuerdo a eso sirven las madres socias de cocina. Entonces, tenemos ese registro de media mañana, ¿ven? Y no usamos la última columna que corresponde a Educuna. En este caso, para el refrigerio de media mañana se hace una diagonal que corresponde a madres y a la población de Educuna. Seguimos con el registro de almuerzo, papilla de zanahoria, papa y zapallo, que fue una cantidad. El hígado otro peso neto y el aceite otro. Para este caso de 9 a 11 tuvo una preparación de un triturado de zanahoria, papa y habas, llevó arroz y llevó pollo. Y este pollo se repite en los otros 3 grupos, en todos los grupos etarios, excepto el más pequeño, que es de 6 a 8, que llevó su hígado, que le sirvieron su hígado. Y los tallarines rojos que fueron para a partir de los 12 meses, de 24 a 36, y las madres socias y las otras madres cuidadoras, madres guías. Fruta. El componente 2.2, fruta. Plátano le sirvieron a los más chiquititos de 6 a 8 meses. Manzana delicia fue en adelante a partir de los 9 meses hasta los 36 meses. Y el último registro es refrigerio de media tarde, que es cuatro grupos etarios que son diferentes pesos según
el servido que se haga para cada grupo. Observaciones, aquí registran lo que ustedes tengan que registrar. Hubo sobrante de alguna preparación o alguna otra observación de algún faltante de algún niño, un niño no asistió y no pudo o se retiró temprano de la cuna, todo eso se observa aquí. Firma y sello de la señora, acá el nombre completo de la señora socia de cocina, su DNI, y ustedes aquí, en este segundo recuadro. Aquí está, esta es una inspección del SENA, el nombre del inspector del SENA, su firma y sello y su DNI. Este es el ejemplo de Cuna Más. Vamos al ejemplo de Educuna, ya para terminar. ¿Ahí se ve? Ya, ahí se ve. ¿Qué empezamos registrando? Que se trata de un Educuna. Entonces registramos una X en el casillero de Educuna. Estamos ese día 15 de marzo en un Educuna, en una institución educativa. Entonces registramos fecha, la unidad territorial, Sí, el nombre de la institución educativa, dónde. no me acuerdo Alimentos, ahorita. recuerdan Estoy que en se ha dicho modo que no nutrición. están hasta solo en las instituciones educativas donde se preparan alimentos. Recuerdan que Todos este los días módulo tengo solo algo era que para hacer una en más, entonces acá nutrición. registraremos un guión en esta siguiente información, que es número de módulos atendidos, no tiene módulos en la institución educativa. Es la dirección de la institución, el Mañana distrito, lo la sé. localidad, provincia, Mañana es jueves, ¿no? departamento y el nombre de la sociedad de cocina. Este cuadro ya está. El segundo cuadro de beneficiarios, ¿recuerda? La primera parte hasta otros es ¿Cómo una no sabes? diagonal, porque no Mitch, ¿qué estás corresponde haciendo? a Educuna. Educuna solo tendrá la parte donde dice 12 a 36 meses, En la solo final de Educuna. Ahí vamos a registrar los beneficiarios, porque son beneficiarios de 12 a 36 meses. En el cuadro de descripción de las preparaciones registraremos los nombres de las preparaciones y o alimentos que van a recibir en los 3 tiempos de comida. ¿Por qué son similares algunos? Pues son 3 tiempos de comida, refrigerio y media mañana. Aquí les han dado una mazamorra de hojuelas de avena con manzana, un huevo sancochado. Por lo general es así como se sirven en una. El segundo del almuerzo, aquí ya no les dan la fruta, sino la fruta ya viene a media tarde. A veces vienen 2 frutas, a veces viene una fruta y un quequito, un queque que han preparado en la misma institución. Seguimos. Este cuadro es similar, es el mismo. Acá no he tenido variación, tanto para Cunamas y Educuna se hacen los mismos registros de peso bruto, peso neto, depende del alimento cómo se trate, y recuerde detallando bien el alimento por variedad o presentación. Aquí, por ejemplo, tenemos ajo entero. Por dar un ejemplo, tenemos ya el último cuadro, que es el de la ración servida. ¿Se acuerdan? Que como se trata de un Educuna, vamos a tener una diagonal para estas 1, 2, 3, 4, 5 primeras columnas, que corresponde a Cuna Más. Ahí no vamos a registrar, sino de frente, en la última columna que corresponde a Educuna. Mazamorra de hojuelas de avena con manzana fue 100 gramos. Huevos sancochados con 100 gramos y así vamos a registrar los 3 tiempos de comida. Refrigerio media mañana, almuerzo y refrigerio media tarde. El almuerzo fue guiso de lentejas, arroz, torrejas de atún con espinaca y aceite vegetal. Y registramos los pesos que corresponden, como les estaba explicando, utilizando siempre la tara de la balanza. Y las 2 frutas que recibieron en el refrigerio inmediata. Finalmente, hacen firmar a la socia de cocina, su firma y sello, su DNI, y ustedes firman en el siguiente recuadro. Esta inspección ha sido, o esta visita a Educuna ha sido por un inspector del SENA. Por eso ustedes ven los datos en el último recuadro que dice Carmen Solar Campos para el inspector del SENA. ¿Hubiera alguna pregunta para dar el pase a la licenciada Espinosa? Me parece que hay una pregunta. Hay 10 preguntas. Falta 2.2 fruta, en el ejemplo de Educuna, por lo general el 2.2 no reciben, por lo general. Reciben su fruta en el tiempo de comida 3, que es refrigerio de inmediata. En el caso de la maracuyá, se pesa la fruta completa o solo la pulpa. Tienen el peso bruto y si pueden obtener el peso de la pulpa en buena hora, también la pesan. Y si no, ya en el Excel les va a explicar la licenciada Espinosa cómo se va a hacer el cálculo aquellos que solo obtuvieron el peso bruto. ¿Nos podría convertir los modelos de los informes? Ya, los informes, como les estaba explicando la licenciada Giovanna Valverde, es de acuerdo a cómo tengan su
cada direza cómo es su presentación. O sea, llámese direza, diris, red. Sí, el material se les va a brindar por correo, por eso les hemos estado insistiendo en que se inscriban, es personal, la inscripción, para que poder saber quiénes son las personas y escriban por favor su correo, si es mayúscula, mayúscula, si es todo minúscula, porque hemos encontrado correos con mayúscula que nos han rebotado. Sí, también manejan cucharones y tazas estandarizadas. No, es una única ración en el caso de Ducuna, es un solo peso. Es un solo peso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, no hay. ¿Ya no hay? Ya. Pasa, gata. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen día. Les doy pase a la licenciada Espinosa, por favor. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias por la primera parte. A continuación, le vamos a dar, deja de compartir, por favor, el uso de la palabra a la licenciada Cecilia Espinosa, parte del equipo de la DINUT de Senan, para que continúe con las explicaciones de lo demás ITT, que es el uso de la hoja Excel para el cálculo de la nutricional de las raciones, tanto de Cunamás como Educunas, pero va a iniciar con Cunamás. Puedes compartir, Cecilia, para empezar la parte que corresponde. Muchas gracias. Buenos días con todos. Voy a compartir, un momentito, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿Se ve? ¿Se puede ver? ¿Aló? ¿Se observa? Adelante, Cecilia, está viéndose correctamente tus dos hojas, tanto el Word como el Excel. Ya. Buenos días. Bueno, después de que nosotros realizamos la visita al servicio alimentario, donde llenamos, tomamos la información en el foro 238, corresponde posteriormente hacer la evaluación nutricional de toda esa información. Entonces, yo les voy a presentar ya acá las hojas de cálculo por separado, a diferencia del FOR 238, que abarca las dos actividades. Por favor, ¿podrían apagar sus audios, sus micrófonos? Yo les voy a hablar por separado lo que sería la evaluación para Cunamás y luego la evaluación para Educuna. Esta información se les va a hacer llegar y bueno, la hoja de cálculo tiene sus instrucciones de trabajo que se llaman uso de la hoja de cálculo en Excel para la evaluación teórica de la composición nutricional de las preparaciones distribuidas en el Programa Nacional Cunamás ITT Senan 007. A la izquierda tenemos las instrucciones y a la derecha tenemos la hoja de cálculo para evaluación. ¿Qué documentos están relacionados para esta evaluación? Tenemos las tablas peruanas de composición de alimentos en su última versión, que es la edición 11, el ITT Senan FOR 238, el ITT Senan 006, que es para el llenado del formulario de evaluación teórica, de recojo de información, que sería el FOR 238. Luego tenemos la descripción de las instrucciones de trabajo. El presente instructivo, estoy hablando del documento, tiene como propósito estandarizar el proceso de llenado de la hoja de cálculo para la evaluación teórica de la composición nutricional de las preparaciones distribuidas en el Programa Nacional FIN. ¿De qué hace uso? ¿Qué herramientas utiliza? El FOR 238, que ya ha sido explicado, y las tablas peruanas de composición de alimentos. No se comprendió. Tenemos que para la evaluación teórica de la composición se emplea la hoja de cálculo, y la cual está compuesta por hojas según la siguiente figura. Tenemos una hoja de base de datos, que sería la primera. Tenemos las hojas que van del 2 a la hoja 12,
en este caso sería la hoja 13, que son la evaluación de 12 servicios alimentarios. Cada servicio tiene su propia hoja en el caso de que ustedes evalúen uno o más servicios en su jurisdicción. Y la hoja final, que sería la hoja de consolidado. Esta hoja donde consolida todos los servicios que yo he realizado la evaluación, la visita. Las siglas para CUNAMA son SER, que corresponde Ya al ves, servicio todo esto es alimentario, para mí. y las Gracias. letras que van del A, B, C, D, E, que son ¿Qué? cómo se designan los servicios alimentarios. ¿Cuál es tu causa? Servicio A, B, C. En las A ver. instrucciones ustedes tienen esta forma, en la figura 1 es cómo se está presentando el resumen de todo lo que sería la hoja de cálculo. Una recomendación para continuar es que cuando nosotros les proporcionemos las hojas de cálculo, perdón, se les sugiere que hagan una copia de todas las herramientas que nosotros le proporcionemos. Ustedes, para realizar su trabajo, Gracias, Mechi. mantengan los originales y hagan una copia para que ante cualquier situación esté protegida, ¿no? Voy a empezar con la base de datos. La hoja contiene toda la información de la composición nutricional de los alimentos que toma como referencia los datos de las tablas peruanas de composición. La base consta, perdón, la base consta de un código, la columna código, que contiene todos los códigos alfanuméricos de los alimentos, cómo son identificados en la tabla, ¿no? Por ejemplo, tenemos la letra A, que corresponde a lo que sería, Alice, el número 1 alfanumérico, porque es la letra del grupo de alimentos que estoy viendo o revisando, y el número es la posición en ese grupo. Luego tenemos la columna nombre de alimento. Me olvidaba, aquí tenemos que la tabla, esta base de datos solamente va a contener los grupos de alimentos, más no del grupo SS, que son de preparación. Luego tenemos acá, al final se han incorporado alimentos que no son de la tabla, pero que se usan cuando ustedes hacen la visita, por ejemplo, tipo sal, algún tipo de sazonador, que por lo general no lo usan, pero en algunas ocasiones muy raras los hemos encontrado, y del código del 1 al 7, que son alimentos que proporciona el programa, ¿no? Que ellos dan. Bueno, están Entonces, estos alimentos se ha visto la necesidad de incorporarlos para que cuando ustedes hagan la evaluación los puedan ubicar, ¿no? Pero Luego tanto en tenemos la tabla. columna del nombre del alimento. Que Nombre del beneficio de alimento lo mismo, es creo. la descripción del alimento del cual se va a tomar la información. Recuerden que cuando le han estado hablando a ustedes, la licenciada Cabero les explicaba que detallaran de la mejor manera el alimento, tanto con su nombre y su apellido, porque en la tabla hay una variedad. ¿Y de dónde van a tener esos nombres? De la sociedad de cocina, en caso yo no lo conociese, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a ubicar el alimento en esta base de información? Perdón. Hay dos maneras, ¿no? Una es deslizando y ubicando el alimento. Voy deslizando para encontrar el código. Por ejemplo, si mi alimento fuese el maíz, harina de maíz, tendría que ser un recorrido para ubicarlo, ¿verdad? Para encontrar que el maíz blanco es el código A102. Hay otra manera de ubicarlo y es más rápida. ¿Qué pasaba? Me ubico en timbraste? esta flechita, hago clic y coloco el nombre del alimento que quiero ubicar. Por ejemplo, cebolla. 24 al 26, eso es... Me va a seleccionar todos los alimentos con la palabra cebolla. En agosto. Hago aceptar
Oh, Pongo aceptar mira, y veo ya, en voy a mi ver tabla porque de mi tengo base actividades programadas ya en qué agosto. cebolla es la que estoy, No hay actividades en que en el Lima. FOR No 238 sé han si van a ubicado. Por confirmarlo eso es para esa que fecha. le repetía a la Previo a eso sí licenciada, estoy ubiquen ocupado. el nombre, si es cebolla, no solo cebolla, porque tenemos una variedad de cebolla. Y quien conoce, si ustedes no lo saben, Yo creo que la sí, socia de sí, cocina les puede sí. dar esa información. Por ejemplo, acá tenemos cebolla Claro, blanca, si yo no cebolla viajo, chilena, yo pero puedo yo voy a asistir, pero si trabajar no, cebolla de vamos a cabeza, ver, perdón. porque sí, acá hay Entonces, ¿qué personal. código tiene? Voy B29. a, Este voy es a el código que consultar, yo me voy a dices usar 24 y posteriormente en la 26. siguiente hoja, ¿Cuántas ¿no? horas son? ¿2 horas? Luego, ¿O qué temas son? para quitar y hacer otra búsqueda, vuelvo a la flechita, Ya, ¿dirigido coloco a mi quién? check A en ver, para seleccionar ir todo y viendo. me vuelven a aparecer todos los alimentos para hacer una nueva búsqueda. Ya, Una vez que personal de termine, salud. ya terminé de Ya, hablar de la ¿qué base de más? datos, voy a hablar de los servicios Ah, el alimentarios. de 20 horas. De la hoja del 2 al 13, tenemos ya 12 servicios. Ya, pero no definen De la todavía hoja del el 12 día al 13 24, están las hojas para la 26 evaluación de la composición nutricional, a los 3 días. ¿Qué horario? de las preparaciones distribuidas en el Programa Nacional CUNAMAS. Tenemos el ítem ¡Hala! 1, el ítem 1, datos generales, y de dónde ¿Quién va a es esta trabajar hasta esa información. hora? Si ustedes pueden observar, es muy parecida a la hoja Nosotros no. del FOR 238, excepto que, bueno, tiene las columnas de donde se van a realizar los cálculos, ¿no? Ya, Pero ¿conversaste tiene el con agregado Wimara porque o sería alguien de la hoja como Pronsa? ustedes basean toda esa información, ¿no? Tenemos el ítem 1, datos Ya, generales, y tenemos, en ok, este caso, para ya lo veo CUNAMAS complicado. se Ya, llama el igual te Comité de sugiero, ya Gestión he del anotado Servicio lo que me has Alimentario. dicho. La unidad Entonces quiero que territorial, hagas el voy a oficio, ubicarme en uno ¿ya? lleno, Y en con una el hoja de oficio cálculo se tienen llena, que poner y esta sería la a información. Ya concretar, porque llegué, te digo, como el llegué horario no temprano, ayuda ya otro día, para porque que sea un si hacen personal evaluación acá ese día, directo. normal, No ¿no? ayuda el Pero horario. Si fuera toda la mañana hasta las baseo mi 4, ya así información normal, ¿no? y Pero no va a coloco unidad ayudar. territorial de Entonces, donde estoy ajá, tomando, pero igual vamos a, como direza, de vamos a donde está buscar, pues, ubicado ese servicio brindarle dicha alimentario. información, El lo que nombre del necesita del curso de servicio, 20 horas, que en porque este eso es caso lo que se ustedes llama quieren Servicio llevar a cabo, el Alimentario de curso de 20 Comité de horas. Gestión Santa Rosa, Incluso número de antes, módulos atendidos 6. ¿De dónde es saco que el esta personal información? Del FOR acá, 238. Lisa, en La red, trabajan dirección, la hasta las dirección tiene 4. que estar clara porque si bien Entonces, este nadie año se va a solamente se prestar está para considerando una hacer. visita, existe Claro, de 2 a probablemente al 4 puede ser siguiente un año horario, ustedes ¿no? vuelvan a visitar Entonces, ese mismo pero servicio igual, u otra sería persona, bueno entonces tener el los documento datos porque con tienen que eso estar se le claramente increpa acá al que registrados. participe. En la Si no, dirección puedo no, ubicar una igual se referencia, puede colocar una pelotear. Puede decir referencia sí, para que pero sea más después fácil no si ustedes no participa. fuesen los que Con el visitan la documento siguiente ya vez, uno ¿no? Y se la persona confirma. se puede ubicar. Ajá, El número de incluso módulos podría atendidos. Perdón, gestionarse estoy con retrocediendo. MINSA, La ¿no? localidad, Actividades el virtuales. departamento, Ustedes en este caso reunidos del y ejemplo de es esa Lima, manera y también se puede Lima, brindar la socia la encargada. capacitación en los Acá ya temas. estamos desglosando la Claro, información. que Acá se también llama es otra socia de cocina alternativa. encargada, que es la Pero persona que me va a dar la manda el información del documento más servicio pronto posible alimentario que para poder estoy coordinar. visitando. Ajá, La fecha, sí. en este caso es 23 de agosto. Sí, Esta al menos fecha en ese no es horario la para fecha tratar de algunos que estoy puntos, haciendo la yo creo que evaluación sí del foro, puedo claro, la participar. evaluación de mi Ajá, información, de 2 a sino es 4. la Pero fecha ya, que yo hice la si ustedes lo visita. necesitan Es la extenderse fecha, hasta las ustedes lo 8 que por están pasando acá es la su información del disponibilidad del foro 38 personal, tal cual está. Esta fecha no corresponde a la fecha que claro, yo estoy ajá. realizando la evaluación, sino, Ahora, perdón, todo el claro, curso, porque haciendo mi hay evaluación temas que se nutricional, tratan, sino del recojo de toda todo. esta información, ¿no? Eso debería Luego ser tenemos el base de ítem eso la 2, que son consulta. requerimientos de Ya, nutrientes, listo. ¿Ya, y Margarita? tenemos este recuadro. En el foro Claro, 38 yo no ustedes puedo manejar nomás todo, pues. tienen Y por eso te estos digo. cuadritos. Y el resto El ya grupo vamos a etario coordinarlo, y pero la siempre columna de número de preciso. beneficiarios y Pero la ahí yo te columna de voy a ir análisis comentando, a clínico. ver Las otras qué columnas es porque resulta. ustedes ya están haciendo la evaluación. ¿Ya? Entonces, el Ya, grupo etario, Margarita. tenemos la columna de grupo etario en Ya, meses ok. y ¿qué son? Para que una más es
Los grupos están divididos de 6 a 8, 9 a 11, 12 a 23, 24 a 36 meses. Las madres cuidadoras, las guías, las socias de cocina, otros, si estuviesen ese día y consumieran la ración, tienen que estar incorporados. Y el ¿Se total, acabó? la fila total, que es el total de beneficiarios que consumen la ración ¿Qué? ese Oye, día. ¿cómo ¿Ya? dijo? Entonces, ¿cómo hago? Yo voy a registrar los requerimientos. ¿Cómo se determinan los requerimientos? Estos aparecen de manera automática. Vamos a poner ¿Ya acá. qué lees? Me voy a ubicar en una hoja vacía. Aparecen de ¿A qué manera juega? automática según la cantidad de ¿Un rato? beneficiarios ¿Cómo no? No registrados te en creo. base al requerimiento y recomendación de nutrientes establecidos por el programa. Estos requerimientos de la hoja de A las cálculo 3. están tomados de la normativa del programa. Nosotros no somos los que estipulamos, sino el programa nos dice, ¿sabes qué? Vas a dar el 70% de energía de tanto, ¿no? Del 100% tanto, el 70% es energía. El 100% de hierro, de proteínas es el 90%, y así, sí. Ajá. Acá voy a colocar. Me dice de que en la columna de beneficiarios yo coloco la cantidad de beneficiarios y automáticamente se van a hacer los cálculos de requerimiento. Por ejemplo, tengo un beneficiario, hago Enter y aparece el Oh. requerimiento para ese grupo. Tengo de 9 a 11 dos beneficiarios, hago Enter y automáticamente me saca el requerimiento de los dos beneficiarios. Y abajo, en la parte de abajo, se va haciendo la sumatoria del requerimiento total de todos esos beneficiarios que consumieron la ración. Luego tenemos, para el caso de CUNAMAS, los requerimientos que ellos usan están evaluando son energía, proteínas, calcio, zinc y hierro. Luego tenemos la columna de análisis químico, que para este caso, volvamos al ejemplo, Senan, memorando la que está también de tomando la esto. información ¿Mucho para frío? hacer el análisis químico Hay que y poner aquí esta X me leña, señala pues. que fue del grupo de 12 a 23. Tomo una muestra. Luego seguimos, este es el ejemplo. Las instrucciones de trabajo, las hojas de cálculo y las presentaciones se les va a hacer llegar a los correos. Por favor, regístrense correctamente. A la izquierda tenemos la figura 4 que corresponde a cómo se ha llenado para el ejemplo. Luego seguimos avanzando. Seguimos avanzando y llegamos al ítem 3 que habla de la descripción de las preparaciones programadas y cálculo del contenido nutricional. Money. Esta información, ¿de dónde procede? Del FOR 238. Al igual que el FOR, nosotros lo que tenemos acá en el literal B, estamos evaluando describiendo el detalle de las preparaciones, ¿no? Tenemos una columna al 9 de de enero. tiempo de comida y el tiempo de comida son 3, refrigerio de media mañana, código 1, 2, almuerzo, 3, refrigerio de media tarde. Los componentes son 1, media mañana para el refrigerio de media mañana, 2.1 segundo y 2.2 para el tiempo de comida, almuerzo. Y 3, media tarde, componente media tarde para el refrigerio de media tarde. Acá registro lo que ustedes ya han tomado y como verán, aquí se puede observar que la madre, la socia de cocina o los adultos, en este caso, no tienen una ración servida, ¿no? Porque a ellos no les corresponde, tan solo le corresponde el segundo. Lo mismo hago para el segundo. Describo, registro, aquí sí es casillero individual. Y luego la fruta. Para este caso, para este ejemplo, no se dio una fruta. Para este ejemplo, ¿no? Y la media tarde, que fue una mazamorra de piña con sémola para todos los frutos. Luego de esta descripción, voy bajando. La figura 5 se les muestra un ejemplo. Y luego tenemos el literal B.
Del ítem 3, el literal B, que sería el cálculo del contenido nutricional, ¿ya? ¿Se acuerdan en su Ford 238 que había el listado de ingredientes? Bueno, aquí está vaciado ya ese listado de ingredientes. En el caso de ustedes, en el Ford nomás tienen el tipo de comida, componente y el alimento. En este caso, por favor, pueden apagar sus micrófonos. Tenemos acá la columna tiempo de comida. Volvemos a los códigos. Estos códigos son muy importantes. El componente, que ya hemos hablado, código 1, media mañana, 2.1 y 2.2, fruta y segundo, y 3, media tarde. Código del alimento. Esta celda, esta columna, perdón, en cada celda se va a registrar el código del alimento empleado para cada preparación. Estos son los códigos. ¿De dónde provienen estos códigos? De la base de datos. Entonces, ustedes que tienen un dato que dice zanahoria o papa amarilla o papa blanca, como lo hayan registrado en el Ford, lo que hacemos nosotros es primero, todo ese listado de alimentos, primero codificamos. A un costadito le vamos colocando qué código le corresponde de la tabla peruana para luego pasar y automáticamente empezar a registrar los códigos, ¿no? Entonces, ¿qué hago, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo acá y en el tiempo de Con el comida código. 1 para el refrigerio de media mañana, usé Leche. avena. Y avena. Código A7. Coloco el código, hacen Enter y automáticamente les va a salir el código, el nombre del alimento que ustedes seleccionaron. Luego otro ejemplo. Voy a poner, está el almuerzo. Vamos, el código es 2, el tiempo de comida es 2, el segundo es 2.1 y usé zanahoria. La zanahoria es B85. Coloco el código, hago Enter y automáticamente aparece el nombre del alimento. Luego tenemos la columna origen. La columna origen, aquí, ¿qué nos permite registrar? Aquí registramos según sea el tipo de alimento, ¿no? Según sea el origen del alimento. En este caso, por ejemplo, se va a colocar la palabra P.animal cuando se trate de un alimento de origen animal como carnes, vísceras, pescados, lácteos, huevos. Y para el caso, por ejemplo, para lo que es azúcar, para lo que es la palabra azúcar, perdón, con tilde, cuando se trate del caso de azúcar blanca, azúcar rubia o chancaca. La palabra es P.animal. Por ejemplo, aquí tenemos la leche fresca. Coloco la palabra P.animal. No es P.animal ni PT animal, nada. Es P.animal. Si no, no les va a salir la evaluación en el consolidado de este cuadro. Si ustedes no colocan correctamente azúcar con tilde o la palabra P.animal, al final no van a poder hacer la lectura de cuántas proteínas fueron de origen animal o cuántos azúcares fueron, qué cantidad, qué porcentaje era de energía proporcionaban los azúcares, ¿no? Ahora, este es un ejemplo y ahora tenemos un ejemplo de lo que no debemos hacer. ¿Por qué colocamos esta figura, este ejemplo? Porque se han dado casos en que nos escriben y nos mandan esta información de esta manera, ¿no? A cada grupo le colocan el origen. Por ejemplo, si es la quinoa, dicen es un cereal.
La leche, bueno, está bien, es punto animal, el azúcar no corresponde, vainilla, es misceláneo, ya no les corresponde. Entonces, solamente cuando el alimento es de origen animal o son azúcares, se va a colocar estas palabras. El resto no le corresponde, como el ejemplo. Bueno, sigo. Apúrate, tía, tengo muchas cosas que hacer. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno. ¿Perdón? Ya. Tenemos la columna peso, que se divide en 3 columnas: peso bruto, porcentaje comestible y peso neto. El peso bruto es el peso total del alimento en gramos, incluyendo las partes no comestibles como hueso, espinas, cáscaras, vainas, pepas, partes presentes en el alimento. Corresponde a la medición inicial tomada antes de eliminar la parte desechable según lo registrado en el Forbes 38. ¿Qué hacen? Ustedes llegan temprano, ven que la mamá saca del almacén y toman esa información del peso bruto de, por ejemplo, de la papa María. ¿Cuánto va a sacar para hacer las preparaciones de ese día? Por ejemplo, en este caso, zanahoria, sacó 1.595 gramos. Sacó el tomate, son 475 gramos. ¿Esos pesos de dónde salen? De lo que la mamá saca del almacén o que ustedes vieron que la pesaran o ustedes lo pesaron, ¿no? Acá, como verán, las columnas ya desaparece peso por pesada directa, peso por referencia, sino simplemente habla de peso bruto, peso neto y porcentaje comestible que no aparece en su Forbes 38. Tenemos la columna porcentaje comestible, el porcentaje de la porción útil del alimento. Este dato se visualiza automáticamente al registrar el producto vinculando la información precargada desde la base de datos. ¿Qué se refiere todo esto? Hay unas preguntas. No. Por ejemplo, acá. He registrado avena, su parte comestible automáticamente que aparece de la hoja de cálculo es 100%, no tiene desecho. La zanahoria automáticamente me aparece en la columna el porcentaje comestible de esta zanahoria, ¿ya? Entonces son datos que van a aparecer de manera automática. Por ejemplo, el tomate. Acá pone un peso. De 80. En una sola cadena no pueden enviar muestras y correcciones. Automáticamente me aparece que tiene un porcentaje comestible de 90% de parte comestible. A ver. Ya. Ahorita voy a explicar ese ejemplo, ¿ya? Estamos hablando de la columna neto. Llegamos a la columna neto y la columna neto, ¿qué vamos a registrar? Es el peso de la porción comestible del alimento en gramos. Se registra tras eliminar las partes no consumidas, huesos, espinas, cáscaras, hojas, pepas, vainas, o corresponde al peso total en producto que no generan desperdicio, como las harinas, los lácteos, entre otros. Me parece que hay una pregunta al respecto. La pregunta dice, buenos días, ya, acá hay una pregunta respecto a alimentos que no puedan estar en las tablas peruanas de en la base de datos, ¿no? Leche, sabemos que hay otro tipo de leche que está en la tabla y hay alimentos que no necesariamente van a estar como ustedes los encontraron en el servicio alimentario. Entonces, ¿qué van a ustedes usar? El alimento más cercano que se encuentre en la base de datos para poder evaluar. Ustedes no van a agregar. Ustedes van a buscar el que más se asemeje. Por ejemplo, si yo tengo la leche UHT, que es la leche fresca, ¿verdad? En la tabla ya me parece, ya se incorpora, no tenemos leche, pero podemos usar la leche fresca. ¿Ya? Por eso, leche, dice leche UHT. Acá dice la leche y ahí sí
y aceite se convierte en miligramos a gramos, sí, se les tiene que, cuando ustedes encuentren un alimento, lo que les decía la licenciada Caber, ustedes van al servicio, en el FOR ustedes encontraron que usaron una lata de leche usaron 1 litro de leche, ustedes colocan 1000 ml, pero cuando entre acá la hoja de cálculo van a tener que usar la densidad de la leche. Si en caso fuese leche fresca, la densidad es 1.029, van a multiplicar y van a obtener el peso neto de esa leche. Si fuese aceite es 0.92 y si fuese la leche evaporada es 1.0628. Entonces, acá, cuando ustedes hagan los cálculos, todos los cálculos están en gramos, no hay kilos, no hay Hernández kilos. Coyique. Todos los registros que van a hacer en ¿Quién estas está ahí? columnas, tanto en Sergio bruto como en neto, Hernández. son en gramos. Sergio Y Hernández. respecto a lo que es los envases, por ejemplo, alimentos que tienen un envase tipo leches, arroz, fideos, y cualquier alimento que tenga un empaque, no son peso bruto los empaques, son los envases que contienen el alimento. Por lo tanto, el alimento es un producto que está en peso neto, ¿correcto? Ahora, acá otra cosa que también quiero hacer hincapié es cuando ustedes hacen un registro, ustedes van a ir a campo y puede que la madre, los códigos, ¿por qué son importantes? Son muy importantes porque ustedes en campo pueden estar llenando, y ojo, el formulario en el FOR 238 no hay espacios, no se deben dejar espacios entre alimento y alimento. Por ejemplo, este espacio de este ejemplo, imaginemos que es el FOR 238, no debe estar. Todos los alimentos van continuos, no hay un espacio, ¿ya? Por eso existen los códigos. ¿Qué pasa si por algún motivo ya llené todos los códigos de la preparación del segundo, del 2.1, y yo ya estaba en la preparación 2.3, en la preparación 3? Cuando yo esté en campo, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y en el último alimento voy a colocar el código a que corresponde el alimento que la mamá se acordó y lo sacó, y yo ya había registrado, ya estaba en el tiempo de comida 3 y el alimento que se acuerda la mamá era del tiempo de comida 2. Entonces, el código de tiempo de comida de componente nos permite ubicar el alimento ya acá, ¿no? Acá, cuando usted, en el FOR puede estar en la parte de abajo, pero cuando yo ingrese al aplicativo, al hacer el cálculo, el código me va a permitir ordenar esta información. Entonces, la información la ordenamos de esta manera, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Por favor, hagan sus preguntas. Aló, Bueno, licenciada. Perfecto. Buen día. ya. Hay ingredientes que, por ejemplo, hablaba de la canela. Les dijeron, si bien ustedes la van a ¿Qué pasó ahí? registrar la ¿Hay un canela, pedido? el clavo, la hoja Ah, de no, eso le laurel, pedimos van a a registrar en el FOR abastecimiento que lo anule. 238. Cuando llenen la hoja de cálculo, esos alimentos no van a ser considerados. Ajá. No se consideran porque son Ah, alimentos ya. que Ah, solamente ya, nos sí, eso fue proporcionan ayer sabor, nomás. salvo que El tema fuera está para que lo canela, por aprueben ejemplo, una canela en polvo, el que sí plan. la van a consumir. Claro. Sí A hay ver, déjame código, ver sí hay el código número en de la plan tabla para que y sí la saque registro la porque red, yo la voy a porque el consumir. pedido lo ha hecho la red. Entonces, Le ese paso a dato la sí red se va a registrar ese código del acá plan, para el número realizar del el documento que cálculo. fue aprobado el plan, Otra y con cosa, eso ya respecto a la sal, me solicita, parece porque que hay tiene una que pregunta. tener una base también. Ya, está bien. Sí, la sal Ujú, para ver claro, qué claro. cantidad de sal Ya. Ahora lo voy a generar. está Está ingresando a bien. esas No sé, ya, preparaciones, ya, ¿no? Porque a listo. veces, Ya, gracias. si bien en campo les dicen que deben usar una cantidad mínima, a veces la mamá, que es la persona que consume, si le gusta la sal, va a agregar una cantidad excesiva. Puede agregarle
según como a ella le guste, Sí, ¿no? Pese que se les dice de que la sal se da en pequeñas cantidades, ¿no? Lo otro, a ver, acá, otra información que es importante es que cuando ustedes están en campo, y toman información, ustedes tienen que llegar muy temprano porque los pesos, tanto bruto como neto, son muy importantes para el cálculo. Yo voy a hacer una pregunta y alguien me, por favor, responda. Hay unas preguntas más, permítanme. A ver, respecto si estuviesen mezclados, no, pues, si ustedes a ver, Habla bien. si están licuados, no están como condimento molido, ¿no? Van a tener que usar uno de ellos, determinar cuál de ellos eligen para la preparación, ¿no? Pero por lo general, todos los alimentos que se usan tienen que tener, si tienen su peso bruto, tienen que ser considerados. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes van a campo y no encontraron, por una cuestión de tiempo, ustedes llegaron y no pudieron tomar el peso neto, el peso bruto, perdón? Entonces, hay una columna en el FOR 238 que se llama por referencia, ¿ya? Porque también hemos podido observar que a veces nos llenan y solamente nos llenan los netos, pero es muy importante que también tengan los brutos. Si yo por algún motivo llegué y ya se me pasaron algunos alimentos porque la mamá empiezan a trabajar muy temprano, ¿qué hago? Tomo el peso por referencia y le pregunto a la mamá, ¿cuánto usó de zanahoria, por ejemplo, para esta preparación? Y ella le dirá 1,5 kilos. Entonces coloco como peso por referencia. Y puedo tomar el dato del neto. ¿Y cómo lo podría hacer? ¿No? Agarro, puedo pesar las cáscaras, el residuo, y por diferencia obtener el neto. Otra cosa, si por algún motivo no pude, ya ni siquiera obtuve cáscaras, el aplicativo me puede dar por el peso neto sin necesidad de ingresar. A ver, les voy a colocar un ejemplo. Coloco la papa, U19. La madre me dijo que pesó 1,5 kilos, pero yo no pude porque ya la papa entró a preparación. El aplicativo, de manera automática, me va a dar el peso neto, ¿ya? Ese es un peso que la máquina da. No es lo ideal, porque lo ideal debería ser que nosotros obtengamos los netos, porque puede ser que la madre en algún momento sobre todo aquellos alimentos que se pelan, puede haber demasiada merma, ¿no? Y la merma puede influir en el aporte nutricional de la ración. Cuando hay demasiada merma, porque la madre no sabe pelar, va a cambiar, va a variar la composición, ¿no? La evaluación, el aporte. Lo otro, yo voy a hacer una pregunta y si pueden usar sus micrófonos. A ver, yo puedo obtener el peso bruto usando el peso neto y el porcentaje comestible. ¿Puedo hacerlo? A ver, he hecho una pregunta. Sí, sí puede, licenciado. Ya, puede. Sí puedo, sí, efectivamente. ¿Debo hacerlo? ¿Es No correcto debería. hacerlo? No debería. No debería, ¿verdad? ¿Y por qué? Lo ideal es pesar el alimento bruto, pues. Claro. ¿Y por qué no debería hacer se puede hacer la operación, ¿no? Teniendo esto y el peso neto y el porcentaje comestible, podría determinar el peso bruto. Lo puedo hacer. ¿Es correcto? No, ¿verdad? ¿Y por qué? A ver, una respuesta, por favor. Tal vez por el manejo que hace
el operario, ¿no? De cocina al momento de quitar la cáscara u otro remanente, ¿no? Del alimento. Claro, y no necesariamente si tiene una mal, como dice el licenciado, si hay una mala manipulación en el pelado, puede que mi merma sea bastante y el neto sea bajo y no necesariamente sea la cantidad que el programa o la mamá Oye, nutrición es sacó, facilito, ¿verdad? chama, qué aburrido. Entonces, Algo más ¿qué complicado. hago yo? Si no tuviese metales. este peso, no voy a hacer Ese este me va a romper cálculo la cabeza. neto por parte comestible y me sale Eso bruto. es No. bonito. ¿Qué hago? Pero ¿Qué eso a veces optaría a me hacer? asusta A un ver, poquito. ya les explicaron. ¿Qué podría Ese hacer? es cuál, ¿sabes qué es Tengo lo el que neto más y quiero el me bruto friega? de ese alimento. ¿Qué El podría tema hacer? ¿Cómo de podría obtener esa lo que yo información? nunca he manejado, pues no De muestras la salida de biológicas. almacén, de repente, Yo ¿no? no he Registran manejado ahí eso. cuánto de alimento Es salió de almacén. Claro, son los pesos por referencia y es válido. ¿Ya? Un chupetero más. A ver, ¿hay alguna otra Yo quería comprar un pregunta? chupetero para enviar esta muestra. Pero me dijeron, no, Perdón, ¿en serio? estoy viendo si hay preguntas. la muestra ya anima. Recogerlas. Sí, se pueden recolectar las Recogerlas, cáscaras. llevar. De allá tienes que ir a recoger. Sí. Sí, lo voy a recoger. Eso es Sí lo se que puede pasó. recolectar las cáscaras, que sería una opción, ¿no? Porque recuerde, una vez pelado el alimento, Después. nosotros no podemos manipular. Entonces, sí puedo hacer que la mamá pese, pela, obtengo en un recipiente, peso las cáscaras, por diferencia, saco mi neto. Sí, es factible. A ver, ¿qué más? La Michelle. Ese informe. ¿Perdón? Es A ver. solamente ese informe, digan no. O tienen que ser diapositiva de esta A ver, bien, puede ¿sabe? haber errores. Y el informe que envió la licenciada, que solicitó la licenciada Rosario. A la gatita le voy a decir. Que diga, El peso no, yo haría, lo que haría sería... Ah, ya, sumaron las cáscaras al peso neto. Sí, podría ser también. A ver, perdón. A ver, acá hay una pregunta. En el caso de productos procesados, embolsados, que no es avena granel, igual lo consideran como una avena común porque la mayoría de cereales, sí, es una avena y podría yo usar el código A7. Es una avena. Ujú. Por eso, ustedes, al momento, ya acá, en la parte de evaluación, probablemente no encuentren tal cual el alimento que ustedes encontraron en el servicio. Entonces, aquí ya viene el criterio, ¿no? ¿Qué alimento de la tabla voy a usar? Por ejemplo, encontré que era envasado y tengo en la tabla granel, podría usar el granel o el dato de las 7 y podría evaluar, o el alimento que más se asemeje. Si la mamá, a ver, ¿qué otro alimento, no? Por ejemplo, el pollo, puedo usar el dato de pollo pulpa, ¿no? Porque ya podría hacer el cálculo con el código de ese alimento, ¿no? Siempre aquí ya, básicamente ya es el criterio para hacer la evaluación, ¿ya? Otra pregunta, por favor. Si pueden abrir sus micrófonos. El peso neto, ¿sí? Peso neto escurrido, ¿sí? Puede usar el peso de referencia de la lata. En el caso de pescado, por ejemplo, dice, el pescado tiene 170, 150 gramos, ese por el número de lata sería mi peso neto, ¿sí? Seguimos el cálculo, las columnas de los requerimientos de la composición salen de manera automática con el peso neto. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? El pollo hígado ya se encuentra congelado, solo tamaño el peso por referencia. Sí, podría ser, sí, porque al momento de congelar hay un contenido de agua adicional. Sí, podría preguntar cuánto de hígado está usando para esa preparación, ¿ya? Ahora, en el neto, ustedes
está para seguir en el neto, en la columna de netos, de pesos netos, tenemos que hay columnas que se tiñen de amarillo o permanecen de amarillo y filas que se tiñen de amarillo y filas de rojo. Las filas se tiñen de amarillo cuando yo ingreso el dato de manera manual o es el dato de manera automática. Mantiene el color. Cuando se tiñen de rojo, cuando el peso neto es mayor que el peso bruto. En este caso, de leche, de trigo, de azúcar, de arroz, es mayor porque en la columna de peso bruto no hay un peso bruto. Todos son pesos netos, no hay un peso registrado, por lo tanto es un dato que es mayor, ¿no? Ahora, ojo, cuando ustedes hagan el registro, los netos van en la columna de neto. No me coloquen acá en la columna de bruto y aparezca acá nuevamente el dato. ¿Ya? O sea, acá 7.203 en la columna de bruto y al otro lado, a ver, vamos acá a hacer el ejemplo. Por ejemplo, arroz. El arroz es B3, A3, perdón. ¿Ya? Arroz blanco corriente, coloco 500 gramos y acá 500 gramos. No, de frente a la columna de neto, por favor. No hagan esto. ¿Ya? Sí hay arroz fortificado en la tabla, sí hay. Sí hay. Está en los códigos del 1 al 7, por favor. ¿Ya? Cuando yo coloco el peso, automáticamente van a aparecer al costado la energía, la proteína, los carbohidratos, las grasas, calcio, zinc y hierro. Luego tenemos la columna de observación. En la columna de observación, ¿qué nos indica? Es la última columna y nos indica que el dato, cuando solo se registró peso neto, ¿no? Cuando nosotros registramos el peso neto, la columna se torna, cuando yo tomé el dato y lo registré, en este caso, por ejemplo, la columna se tornó de esta manera. Tomó un color melón. Sí. Cuando la máquina es la que me hace el cálculo de peso neto, la fila, perdón, permanece de color blanco. Entonces, significa que en este ejemplo, la mayoría de datos han sido tomados por nosotros. O sea, la información ha sido por pesada o por la información que recibimos de la madre, ¿no? Los colegas. Entonces, lo ideal es que tanto peso bruto como peso neto para aquellos alimentos que tienen ambos o solamente Se llama netos, analización. debemos registrar. Sería una evaluación más cercana a lo que estamos, sería una evaluación más certera, ¿no? Para que estaríamos haciendo, si es que nosotros tomamos la información. Luego tenemos las columnas de energía que aparecen de manera automática, que ya les había referido. Y luego al final tenemos lo que es la fila del total de todo. En este cuadro, en este ítem B, cálculo nutricional, ingresan todos los ingredientes que se van a cocinar, están en crudo, o sea, el total de los ingredientes. Al final tenemos la fila, cuál es el aporte de todos estos ingredientes que ingresaron y que fueron usados para hacer todas las preparaciones, ¿no? Esta sería la fila del Con total. ellos, en A esto enero se dice que han refiere hecho un el programa punto para 1. envío. Claro, la programación Este es sería el junio. ejemplo. Claro. Se ha hecho, ¿no? Sí, en enero. Luego Claro. tenemos Por eso le dije al de Bagua, le llamé la atención, pues él es el que dijo, sí, yo quiero ¿Sería alguna saber si pregunta, es que por hay favor? niños con mercurio. Y él se anotó, A pa, ver, veo que hay preguntas. y ahora no quiere.
Y se está tirando la plata. Es peor. Se está gastando la plata. Vendiendo un lugar. Luego tenemos el ítem 4, resultados. Dice, indica la versión del documento, que sería acá, en el punto, en el literal A, No puedo abrir el esto. documento del cual estamos Pero va a tomando pasar la ya, información de los requerimientos. ¿Se acuerdan que Violeta, y luego el abro. licenciado Iván le dijo que estaban usando, en este caso es la RD del programa del número 2496 del 2025? Ahí nos han estipulado Aquí yo también cuánto estoy se va a grabando. cubrir de energía, de proteína, de macro y micronutrientes. Tenemos el literal A, que habla de la cobertura de los requerimientos. Tenemos la columna descripción. En esta tenemos lo que es la energía, proteínas, calcio, zinc, hierro. La columna requerimiento, que contiene la información del total de requerimiento de nutrientes de energía, proteínas, calcio, zinc y hierro, calculados automáticamente según la población beneficiaria y proviene del ítem 2. ¿Cuál es el ítem 2? Este. Este es el ítem 2. Luego tenemos el porcentaje de cobertura del requerimiento, valores porcentuales que cubren las preparaciones del programa en cuanto a energía, proteína, calcio, zinc Maestro y hierro, Gilder. calculado de manera automática. No está. Y esta columna Está en reunión, creo, debe en el quinto ser piso. más del 100%. Licenciado, ¿y qué fue ¿Ya? el- Lo que les lo explicó que el licenciado participamos? Ya no se puede Iván tomar el Gómez día. Sánchez, ¿o sí? que los Julio, requerimientos ¿qué deben pasó? ser cubiertos Ha para habido un cumplir un el informe más del del servicio 100%. que nos da, Luego pero ya tenemos o sea, hay un este informe que recuadro que habla Define del que hierro no se ya puede. animal, que solamente corresponde a la lo que sumatoria sí se automática está del hierro evaluando, proveniente de o está alimentos de normado es origen animal. que sí se Y puede dar un día laborable para esto es por importante que compensación de se horas. llene Por A esto ha cambiado. la Por ejemplo, columna ¿por qué significa? Si ustedes origen. quieren trabajar a partir de las 4 hasta las 6, 7, ¿Ya? 8, 9 de la noche, Ya. Luego marcas tenemos Y vale. y me el presentas tus productos que has porcentaje hecho desde las 4 hasta las 10 de la de noche, hierro animal, ¿no? que Le damos habla, un día, es el pero valor tiene que ser por lo porcentual menos las horas acumuladas, pero a 8 horas. del hierro Digo, de origen 10, animal digamos, en miércoles, relación ¿no? al Si hierro quedas tú total ofrecido. de O 4 a sea, 8, esto me eso tienes dice 4 horas. de Mañana todo quedas el de 4 a hierro 8, ofrecido, pero el has marcado, tienes que marcar a las 8 de la noche, sí. 55.8% Claro, corresponde Y me tienes que presentar a ¿De es informe. de origen cada día animal. un producto o cuando ya termino las 8 Luego horas? O terminas tus 8 horas. hablamos, Ponen por este es el día, ejemplo, ya tú imprimes tus productos que has hecho, luego más tu tenemos marcación, mañana tu producto más tu el marcación, literal B, pides tu hora. que Eso está, habla del a eso lo porcentaje han de cambiado. proteína de origen animal. Eso está normal. Eso vamos a... Tenemos la Sí, pues, columna bueno, total de pueden trabajar, pero- proteínas, valor pero tienen que obtenido demostrar. del total de proteínas tienen que demostrar en que eran gramos que necesarios. aportan la Varios preparación. ejemplos. Aquí vienen todas las proteínas, tanto de origen animal como vegetal, todas las proteínas que proporcionan la ración. Y luego tenemos proteína de origen animal, Ya, es el valor en gramos de proteína proveniente de los alimentos de origen animal, del total de alimentos ingresados identificados con la palabra P.animal en la columna de origen. Si ustedes no colocan correctamente, esta columna no va a aparecer, por lo tanto, la última tampoco. El porcentaje de proteína de origen animal tampoco aparecería. Luego tenemos en el literal C el porcentaje de azúcares. Ya estamos en los resultados. Y sería el porcentaje de azúcares. Tenemos la columna de energía, es el total de energía que proporciona la ración, ¿no? Que aportan todas las preparaciones. Tenemos el porcentaje de azúcares simples que aparece en kilocalorías y se obtiene al escribir en la columna origen la palabra azúcar. Y luego el porcentaje, cuánto representa estas calorías y nos da el porcentaje de azúcares simples. Se observa el valor porcentual de energía proveniente de azúcares simples
relacionando la energía de azúcares y que aporta el programa, ¿no? Que esto debería ser siempre menor de 10. Luego tenemos el ítem 5. Aquí hablamos de la preparación servida, ¿ya? Preparación servida tanto de alimento o de un alimento o de la preparación en general, ¿no? Aquí ya estamos hablando del peso de una sola ración, preparada, lista para consumir. Tenemos el tiempo de comida, que ya siempre lo repetimos porque es muy importante, porque sirve para todas estas evaluaciones, ¿no? El tiempo de comida, refrigerio de media mañana, los componentes media mañana para refrigerio de media mañana, el tiempo de comida 2 y el componente 2.1 y 2.2 fruta, el refrigerio media tarde y el componente 3. Tenemos la preparación, la columna de preparaciones, es las preparaciones servida, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el ejemplo, que se obtiene toda esta información del FOR 238, tenemos que para el grupo de 6 a 8 meses, la ración que va a consumir un niño es una ración de todo el grupo, se saca, ¿no? Y ha sido 92 gramos, de 9 a 11, 110, de 12 a 23, 165 y de 24 a 36, 174. Las madres no tienen ración, no tienen refrigerio de media mañana. ¿Hiciste tu actividad desde julio? Luego se registra, ¿Todavía? todo este registro es tal cual está en su FOR 238. Acá simplemente se ingresa la información. Estos son los totales, que estos totales después, posteriormente, van a pasar a lo que sería el consolidado, que está en la última hoja, ¿no? Acá igual, plátano de seda, por ejemplo, para cada niño desglosado. El refrigerio de media tarde se ha pesado según el grupo etario y el total que aparece de manera automática. Como les digo, los espacios pintados son de aquellos que la mamá no va a recibir, ¿no? No recibe esa preparación. Tenemos las observaciones. ¿Hay una pregunta? A ver, permítame. Si en el local donde cocinan, preparan y llevan a otros locales, se cuenta como beneficiarios solo de esa cuna, ¿dónde se hacen las preparaciones? Ya, por lo general, a ver, los servicios alimentarios preparan para más de, a veces, como les explicó la licenciada, a veces preparan para una cuna y a veces para 1, 2, 3 cunas. Y de ahí el total de beneficiarios es de que ese servicio atiende. Estamos hablando de ese servicio tiene 1, 2, 3 cunas. Todos esos beneficiarios corresponden a varias, ese servicio atiende a varias cunas o a una, y el total que registran es del total de beneficiarios, sea 1, 2 o 3 cunas. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Observaciones las obtienen del FOR 238, se colocan tal cual, como le dijo la licenciada, si encuentran algún cambio de comida, de algún producto, se coloca, se registra acá en el ítem 6. Si encontraron que quedó alguna mazamorra, se coloca también que quedó y cuánto de mazamorra quedó, porque esas observaciones le van a servir al especialista de nutrición del programa, para que ellos también evalúen, hagan sus evaluaciones. Aquí no hay firma, tenemos los nombres y apellidos de la señora que evaluamos, el DNI de la señora,
el servicio evaluado. En este caso no fue Senan, sino, perdón, en este caso no fue de ninguna región, sino el inspector fue de Senan. Entonces registra su nombre, su DNI y aquí no va a firmar. Pregunta. No, el uso de leche no lo podemos colocar como observación. El programa, a ver, cuando nosotros vamos a evaluar el programa, las preparaciones ya están diseñadas por el especialista en nutrición. Entonces, nosotros lo que vamos a evaluar es la foto de lo que encontramos. Sí, les dan leche y en las preparaciones, en algunas preparaciones, pero eso no lo hace la socia, ¿no? Ya esas preparaciones a la socia de cocina le llegan, ya están diseñadas incluso qué ingredientes van a emplear para tal o cual preparación. Yo aquí les doy un alcance, por favor. Cuando ustedes van al servicio alimentario, cuando ustedes vayan al servicio alimentario, que lo van a hacer muy temprano para que puedan obtener toda esta información, recomendaciones que deben de tener ustedes al momento de ingresar es que deben de ir correctamente vestidos, la indumentaria apropiada. Y lo otro es que durante la evaluación, nosotros no podemos hacer una observación a la madre. La madre ya tiene estipulado qué es lo que debe hacer. Lo otro que no debemos hacer es, cuando estemos evaluando el servicio de alimentación, estemos tomando la información, no podemos intervenir cogiendo, abriendo ollas, probando, ni cambiando. Nosotros solamente observamos, tomamos la foto, colocamos las observaciones que crean convenientes porque también a la par van a hacer inspección, ¿verdad? Entonces, no podemos modificar nada de lo que diga la mamá. ¿Ya? Perdón. Ok. Ya, a ver. Acá estamos evaluando de la hoja de cálculo. Entonces, al final aquí no aparece el registro, solamente no aparece la firma, pero sí el registro de la persona que evalúa. En el FOR 238, que ustedes ahí sí tienen que firmarlo. Tienen que firmarlo la socia, tienen que firmarlo ustedes. Aquí en la hoja Entonces, de yo cálculo, al decía, final, cuando ¿a dónde ustedes se va hagan su la informe, Violeta? Se van ha a ido firmar. a su La persona que evalúe. lactancia. Otra cosa muy importante, por favor, Claro, registren y yo claro, esperándola. con letra clara, para aquellos que van a Gato, hacer te los voy a pasar registros, que van a un tomar la Word para información que que lo no abras, pues. necesariamente pueden ser los evaluadores, registren claramente, letra y números claros. Cuando ustedes hagan esta evaluación no podemos adivinar. Yo no puedo decir, mira, parece que es tal o cual alimento. No, tiene que estar clara, ¿ya? Para evitar un error al momento de hacer esta evaluación. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no, para pasar Me olvidaba que estaba este punto. Este cuadro es un cuadro resumen que les puede servir para el momento de hacer ustedes su informe. Este cuadro te dice el número de los requerimientos, el aporte teórico y cuánto cubre esa ración respecto a los micro y macronutrientes, ¿ya? Continúo. Voy bajando. Ya hablé de... Voy a hablar de la hoja consolidada. El consolidado. Después de que yo ya ingresé mis servicios que evalué, esta es la hoja resumen que me va a salir, ¿no? Me va a aparecer el nombre del servicio alimentario. Primero abro, el cuadro 1 habla de
la comparación de cumplimiento de cobertura de energía y nutrientes de la ración del Programa Nacional UNAMAS por servicio alimentario. En este caso evalué dos servicios, ¿no? Y me dice de que el servicio número 1 cubre para lo que es energía, pero no cubre calcio. Es un ejemplo, ¿no? En este caso es un ejemplo para que puedan ver cómo No aparecería el funciona resumen. para nadie. Va a aparecer el nombre del servicio, la fecha que evalué, el número de módulos que atendí y la cobertura de las raciones, Oye, yo pensaba tanto que en lo que es estabas energía, en tu proteínas, casa. calcio, zinc, hierro Yo también me y voy. proteínas de origen animal, Voy y vengo. azúcares. Voy. Al final, para que aparezca toda estos ¿Qué le quieres pasar? estos gráficos, ¿Para qué? es muy importante que al momento de evaluar ¿Para cuándo lo yo van a necesitar? ¿Hoy día? ingrese cuántos servicios poner? alimentarios No te creo. estoy evaluando. En este caso, por ejemplo, Anda. son 2. Y yo estoy Coloco tranquilo sin 2 y hacer nada. automáticamente me va a aparecer la cobertura, los doctor, gráficos. Si pásalo. ustedes no colocan el número de servicios, Ya que el no doctor va a está poderse llenar cumplidor. tanto el cuadro de gráficos como la cobertura, ¿no? La columna de cobertura. En las instrucciones de trabajo está el llenado de cada una de las hojas y el uso de cada una de las hojas. Este sería el modelo de gráfico. Luego tenemos el cuadro número 2. ¿De qué habla el cuadro número 2? Dice número y porcentaje de servicios alimentarios que cubren los requerimientos nutricionales en la visita de evaluación. Aquí me dice, ¿hay preguntas? A ver, perdón. Escríbeme al WhatsApp porque todo he cambiado de equipo. Escríbeme a mi WhatsApp que Ya, tengo olvidado. la hoja de cálculo, toda la información, había una pregunta, es si se va a entregar toda la información, se les Por va el a hacer celular. llegar. Bueno, Por favor, ¿celular? solamente Sí da el regístrense celular, correctamente. WhatsApp. Ya les han enviado El celular sí da WhatsApp, normal. una hoja de registro. Seguimos, hablamos del número, el cuadro, número, porcentaje de servicios que cubren con los requerimientos nutricionales. ¿A qué se refiere? Se genera todo este cuadro, excepto el número de acá. Ya está funcionando. La gata me Si yo envió no- un no documento, ya está ingreso funcionando ese WhatsApp. dato, ese pequeño dato, no me van a salir alguna información. Esta información sí, porque es producto de lo que viene de las hojas anteriores. Sin embargo, el resumen total no va a aparecer, no van a aparecer los gráficos, por lo tanto es muy importante que al momento de registro ustedes coloquen el número de servicios que ustedes están evaluando. No se olviden de eso, por favor. Es la información generada de manera automática que muestra el nombre del servicio alimentario. Estamos acá. El nombre del servicio alimentario. Yo no sé. La fecha de la visita, el número de módulos atendidos. ¿Qué cosa? No sé. ¿Qué cosa? ¿No? Luego las coberturas. Si cumple, o sea, si dice, se asigna el código 1 si cumple con la cobertura y sale vacío, la celda vacía, si ese servicio no cumple con ese nutriente, ¿no? Por ejemplo, acá, para el caso de este servicio alimentario, cubre más del 100%, ¿verdad? Por lo tanto, es 1 si cumple y 0, el valor 0 o vacío, perdón, si el dato no cumple. En este caso, no cumple, no cumple, no cumple, no cumple, ¿no? Luego tenemos el cuadro
3. También tiene su gráfico. Y luego hablamos del cuadro 3. Dice, información que muestra automáticamente del llenado de las hojas del 2 al 13. O sea, después de que yo vacíe todas estas hojas, me va a aparecer el consolidado. En este caso solamente he evaluado un servicio, ¿no? Y nos va a aparecer el tiempo de comida, más el componente que se está evaluando, el grupo, la columna de grupo etario, y luego cuánto de refrigerio, por ejemplo, para este ejemplo, cuánto fue la ración servida para el grupo de 6 a 8, de 6 a 8 meses. Aquí este es el resumen del total. ¿Se acuerdan que ustedes llenamos acá varios desagregados? Cuando el resumen es esto, estos datos. El peso total es el peso que aparece en estas filas. O sea, es el total. Por ejemplo, para el almuerzo, este niño de 6 a 8 meses, en el almuerzo le sirvieron una porción de 84 gramos, ¿no? ¿Cumple o no cumple? Debería haber sido servido 173, por lo tanto el niño no cubre en la ración servida. Entonces, aquí este es el consolidado y nos va a dar el porcentaje de cuántas raciones, cuánto es el porcentaje de cobertura promedio de la ración servida. Luego de esto, tenemos algunas, perdón, ahí. A ver, hay una pregunta. ¿Se ha identificado el uso de productos ultraprocesados? A ver, en este caso, uy, Dejó de compartirla, tía. Se ha cerrado la pantalla. ¡Eh! Parece que ha habido algún inconveniente técnico. Un momentito, por favor. disculpen, había salido de la presentación del Zoom. A ver, un momentito. Voy a compartir. Cero, sí. Bien, vamos con, sí, pues no sé. Oh, me he salido. Sí, pero no he sacado. Ay. Todo bien. Sí, había salido de la presentación. Hablaban de que, ¿cómo se llama?
habían encontrado alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, tomamos la información de lo que estamos encontrando. O sea, como dice el licenciado, es un alimento que ellos están colocando, pero lo colocarán como observación. Pero igual ustedes tienen que tomar el registro, ¿no? Porque es lo que ustedes van a evaluar, van a hacer el cálculo de esa preparación usando los alimentos que tienen. Como les dije, ¿no? No podemos modificar ni tampoco a ella les podemos